Hola y bienvenidos nuevamente a Aprendiendo TI. El día de hoy vamos a comenzar nuevamente con nuestras clases de programación. ¿Sí? Estos son conceptos básicos que se van a estar ocupando en cualquier tipo de programación que ustedes vayan a realizar. El día de hoy lo que vamos a ver es qué es una variable y qué es una constante. Voy a tratar de hacerlo lo más simplificado y voy a tomar algunos ejemplos de la vida cotidiana para que se llegue un poco más a su comprensión. Es importante que ustedes lleguen a comprender estos dos términos porque, como les comento, en cualquier lenguaje de programación lo van a poder encontrar, ¿sí? Y digamos es una de las bases más sólidas que deberían de tener para poder llegar a desarrollar algo de grandes magnitudes o que sea muy funcional, ¿sí? Entonces vamos de lleno. Primero, existen lo que son las variables y lo que son los constantes. Vamos a empezar con las constantes. Las constantes es un tipo de dato que no va a cambiar independientemente de lo que yo realice dentro de mi programa o dentro de mi código, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo más común aquí. Constante y se va a llamar pi y va a valer 3.1416. Ahora vamos por partes. Primero que nada, el número pi, si ustedes ya llevaron matemáticas, deben de saber que el número pi es un número el cual es infinito y no cambia, ¿sí? Es un número que siempre va a estar fijo. Para que no se tenga que escribir todo el número completo, siempre se redondea a 3.1416, que es lo que tenemos aquí, ¿sí? Entonces, mi valor de pi es 3.1416. Este es el valor que tiene pi, ¿sí? Ahora, aquí lo que yo estoy haciendo otros dos conceptos que ustedes deberían de aprender también, que es declaración y asignación, ¿sí? Cuando yo digo constante pi, estoy diciendo que va a ser una constante, o sea que su valor no va a cambiar independientemente de lo que yo haga durante todo mi programa y que se llama pi, ¿sí? Yo aquí le pude haber puesto alguna otra cosa, no sé, dato pi, valor de pi o como ustedes quisieran ponerle. En fin, es solamente el nombre de mi variable, ¿sí? Para que yo la pueda reconocer y saber qué es lo que es. Para que comprendan mejor esto, es por ejemplo, cuando yo digo casa, ustedes se imaginan pues una construcción, ¿verdad? Donde vive una familia o donde vive una persona, que suele tener ventanas o que suele tener puertas, ¿sí? Los valores de nuestras constantes y variables deben de ser representativos. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo lo leo, el nombre de mi constante o de mi variable, debo de saber para qué va a funcionar, ¿sí? Por eso yo aquí le puse pi. Entonces cuando alguien venga y lo lea, dice, esa constante se llama pi, lo más seguro es que tenga el valor de pi, ¿sí? Que en este caso es 3.1416. Entonces, cuando yo le estoy declarando, digo, va a haber una constante y se va a llamar así. Se va a llamar pi, ¿sí? Si yo quisiera ponerle otro nombre, le pueden poner el nombre que quieran, pero de preferencia que sus variables y sus constantes tengan nombres representativos de lo que quieren guardar o para que lo van a usar, ¿sí? Y aquí estoy haciendo otro concepto que se llama asignación, ¿sí? La asignación es, bueno, ahora yo tengo una constante que se llama pi, ¿cuánto vale pi? Cuando yo le pongo el igual y luego le pongo su valor, quiere decir que pi va a valer esto, ¿sí? Entonces, cuando yo les pregunte cuánto vale pi, la constante pi, vale 3.1416. Así, nosotros como programadores sabemos cuánto vale pi y también la computadora sabe que cuando yo diga llamo a la constante pi, voy a utilizar pi, voy a sumar pi, voy a restar pi, multiplicar o cualquier otra tarea, lo que tiene que agarrar
es el valor de 3.1416. ¿Sí? Por ejemplo, si se lo quiero mostrar a un usuario, la computadora no va a mostrar el nombre pi, va a mostrar 3.1416. ¿Sí? Ahora, como les comentaba, las constantes, su valor no va a cambiar. ¿Sí? El valor de pi no cambia. ¿Sí? No es como que yo diga, ahora quiero que valga pi 4, o que valga 3 cerrado, o que valga -1. Eso no se puede. ¿Por qué? Porque pi siempre vale 3.1416. ¿Sí? Entonces, constantes son datos que nosotros tenemos o que existen en el mundo, el cual su valor no va a cambiar, independientemente de nosotros, de lo que nosotros hagamos, ¿verdad? Por ejemplo, otras cosas que podrían ser constantes son el nombre de los meses del año. ¿Sí? Por ejemplo, siempre hay enero, febrero, marzo, bla, 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 hasta diciembre. Yo no le puedo cambiar los nombres, ¿sí? Porque es como un estándar global. Entonces, enero siempre se va a llamar enero. Y diciembre siempre se va a llamar diciembre. ¿Qué otras cosas existen que sean constantes? Por ejemplo, las estaciones del año, primavera, verano, otoño, invierno. O por ejemplo, también los días de la semana, lunes, martes, miércoles, domingo, ¿sí? Esas son las cosas que son constantes. Entonces, resumidas cuentas, una constante es un valor que no va a cambiar independientemente de lo que yo haga dentro de mi programa. Ahora bien, nosotros conociendo lo que es una constante y que comprendemos los términos de declaración y de asignación, vamos a pasar con las variables, ¿sí? Las variables es un concepto un poquito más difícil de comprender cuando tú vas iniciando en el mundo de la programación, ¿sí? ¿Dónde podemos encontrar un ejemplo claro de variable? Pues sería en álgebra, por ejemplo, ¿sí? Que tenemos una variable x y esa variable puede cambiar dependiendo pues de la operación o de los datos que yo le dé, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a declarar y asignar una variable. Entonces yo le pongo variable y mi variable se va a llamar, por ejemplo, número. Le voy a poner número y mi número quiero que valga 10, ¿sí? Ahora, estas palabras que yo estoy escuchando, que yo estoy poniendo aquí, perdón, lo que es constante y variable, estas van a cambiar dependiendo del lenguaje de programación en los que estemos programando, desarrollando o utilizando, ¿sí? Por ejemplo, en PHP no es necesario que yo ponga si es una variable o una constante. El mismo lenguaje pues ya sabe qué es. O por ejemplo, en Java, la constante muchas veces se pone como final y la variable como var, ¿sí? ¿De qué depende estas palabras de variable y constante? Pues del lenguaje de programación donde vayan a desarrollar. Para este ejemplo, como no lo estamos haciendo en ningún lenguaje de programación, así lo vamos a dejar para que se comprenda mejor. Ahora, yo primero tengo que decir qué es lo que estoy haciendo. ¿Voy a declarar una constante o voy a declarar una variable? ¿Sí? Aquí declaro una constante. Entonces ya sé que es un dato que no va a cambiar. Y aquí declaro una variable. Sé que es un dato que va a cambiar. Ahora, después de eso siempre viene el nombre. Las variables siempre deben de tener nombre, ya sea variable o constante. ¿Para qué? Para que las podamos utilizar y para que el programa o el lenguaje de programación sepa qué valor debe de utilizar, ¿sí? Por ejemplo, aquí pi es 3.1416 y mi variable que se llama número vale 10, ¿sí? Ahora, aquí lo diferente entre constante y variable es que este número que aparece aquí, esta variable número puede cambiar su valor dependiendo de qué yo haga dentro de mi código fuente, ¿sí? Por ejemplo, aquí mi número vale 10, ¿sí? Pero luego, por ejemplo, si digo que mi número ahora valga 15,
Como mi código va apareciendo conforme va avanzando, por ejemplo, primero va a mostrar esto, luego va a hacer esto y luego va a hacer esto. Cuando yo aquí digo mi número vale 10 y luego aquí digo mi número vale 15, mi número, cuando yo se lo quiera mostrar al usuario, como esta es mi última línea, ahora ya no va a valer 10, va a valer 15. ¿Sí? Si yo quisiera hacer esto con las constantes no se puede. Te lo va a impedir el mismo código o el mismo lenguaje de programación. ¿Sí? Porque dice, si quieres que pi cambie su valor, pues en lugar de declararlo como constante, declararlo como variable. Y entonces le puedes cambiar el valor que tú quieras. ¿Sí? Pero si no, entonces tienes que ocupar una variable para ir cambiando, por ejemplo, el valor de tu variable. ¿Sí? Aquí mi número vale 10 cuando voy en esta línea de código y cuando llego aquí ya vale 15. ¿Sí? Si por ejemplo yo pusiera otra cosa, por ejemplo número es igual a 2 más 2, este número al final va a valer 4, ¿sí? Porque estoy diciendo, ¿cuánto es 2 más 2? Son 4. Ah, bueno, ahora quiero que mi número valga 4, ¿sí? Ahora, por ejemplo, si yo pusiera que mi número es igual a 10 entre 2, me va a decir 10 entre 2 es igual a 5. Ahora mi número vale 5. Recuerden, aunque vean muchas asignaciones, que es lo que estamos haciendo, le estoy dando un valor a una variable, se va a quedar con la última, ¿sí? Aquí mi número al final vale 5, porque es 10 entre 2. Ahora, ya sabiendo lo que es una constante y una variable, ahora vamos a pasar con los tipos. Para comenzar con los tipos, primero tenemos que comprender qué es un tipo, ¿sí? Qué es un tipo de constante y qué es un tipo de variable. El tipo a nosotros nos dice qué es lo que estamos almacenando dentro de nuestra variable o dentro de nuestra constante. Nos vamos a enfocar más en la variable porque es la que más comúnmente se ocupa, ¿sí? Bueno. Dentro de los tipos, dependiendo del lenguaje de programación que nosotros estemos ocupando, existen diferentes tipos, pero los más comunes son los siguientes. Tenemos un tipo int, que es igual a un número entero, ¿sí? ¿A qué me refiero a un número entero? Pues son números que no tienen puntos decimales. Ejemplos de número entero puede ser un -2, puede ser el 0, puede ser el 100, puede ser el 55, etc. ¿Sí? Entonces, este tipo es entero. ¿Sí? Luego tenemos, por ejemplo, los números flotantes. ¿Sí? Que es un flotante. Y el flotante tiene la característica de que yo puedo almacenar números que tengan puntos decimales. Por ejemplo, -2.5 o 16.7 o 5.2. Por ejemplo. Vamos a hacer esto un poquito más grande para que se vea. ¿Sí? Luego tenemos otro. Ah, bueno, si ya tengo donde almaceno números, debo de tener donde almacenar letras o palabras, ¿sí? Por ejemplo, podemos tener unos que son de tipo char, ¿sí? Que es un carácter. Y dentro de carácter me refiero a que puede ser cualquier letra, ¿sí? Cualquier letra o símbolo. Por ejemplo, podemos tener una A, podemos tener una B, podemos tener un guión, podemos tener, ¿qué más les gusta? Un signo de pesos, podemos tener, no sé, cualquier carácter pueden meterlo dentro de un char, pero es solamente un carácter, ¿sí? No pueden meter dos o más, es exclusivamente de uno. Si quisiera meter yo más caracteres o quisiera tener
ahí lo que es una palabra u una oración, para eso existe el tipo string, ¿sí? El string es prácticamente como si tú dijeras texto o como si tú dijeras palabra, ¿sí? Ahora, aquí yo sí puedo poner algo, por ejemplo, puedo poner la palabra país o puedo poner letra, ¿sí? O puedo escribir un texto grande, no importa. O por ejemplo, puedo poner un nombre como Manuel. O puedo poner los meses del año o los días de la semana, etc. Lo que yo quiera, ¿sí? Ya llevamos estos 4. Les comento, dependiendo del lenguaje de programación, existen más o menos tipos, ¿sí? Eso ya quedó pues definido al momento de que se creó el lenguaje. Pero estos son los más comunes y que casi siempre los van a encontrar. Otro tipo que tenemos y que ese es muy importante se llama bool o booleano, ¿sí? El booleano tiene la característica de que exclusivamente solo puede tener 2 valores, que es 0 y 1, ¿sí? O verdadero y falso. Con el 0 yo me estoy refiriendo a que algo es falso y con el 1 yo me estoy refiriendo a que algo es verdadero. A lo mejor se quedarán pensando, ¿y cómo en qué yo podría ocupar un booleano? Por ejemplo, para preguntas de sí y no, ¿sí? Por ejemplo, si yo le pregunto a una persona del sexo masculino y le digo, ¿tú eres mujer? Él solamente me puede responder sí o no. Si es un hombre y yo le pregunto si es mujer, me va a decir que no, ¿sí? Por ejemplo, si todos tenemos en nuestra casa instalación eléctrica y están los focos conectados a un interruptor, el interruptor igualmente nada más tiene 2 estados o 2 valores, el valor apagado y el valor encendido. El valor apagado lo podemos tener como un 0 y el valor encendido como un 1, ¿sí? Es lo mismo, por ejemplo, yo te puedo preguntar diferentes cosas. ¿La computadora está encendida o apagada? Es sí y no, ¿sí? ¿Hace calor? Sí o no. ¿Está haciendo frío? Sí o no. ¿Hoy es martes? Sí o no, ¿sí? Para eso se utiliza este tipo de tipos, valga la redundancia de la palabra, ¿sí? Y es muy importante que comprendamos pues como en qué lo podemos ocupar porque es muy utilizado dentro de la programación. Lo vamos a ir viendo un poco más adelante, ¿sí? Y pues creo que prácticamente con estos 5 tipos son los más comunes que van a encontrar. Sí, ya existen algunos otros que conforme vayan avanzando dentro de la programación los van a ir viendo, pero con estos 5 tipos son más que suficientes pues para que lo comprendan. Ahora, dependiendo de nuestro lenguaje de programación, los tipos se pueden combinar entre ellos o no, ¿sí? ¿A qué me refiero con combinar? Por ejemplo, si yo voy a guardar una palabra, yo no debería de guardarlo en un entero. ¿Estamos de acuerdo? O por ejemplo, si yo voy a guardar un booleano, pues no lo voy a guardar dentro de un texto, ¿sí? Para eso se supone que existen diferentes tipos de variables y constantes para que yo lo asigne dentro del que debe de ser, ¿sí? Por ejemplo, para que quede un poco más claro, supongamos que esta es una ideología que yo ocupo y se me hace bastante sencilla para comprender. Supongamos que nuestras variables y nuestras constantes, ahorita nos vamos a enfocar en las variables, es una caja, ¿sí? Entonces estamos de acuerdo. Por ejemplo, supongamos tenemos aquí una caja de zapatos. Las cajas de zapatos es un rectángulo, así, ¿sí? Cuando yo declaro una variable, estoy diciendo, mira, necesito una caja, ¿sí? Y al principio, si yo no le asigno nada, si nada más la declaro, pues mi caja va a estar solita, ¿sí? No va a tener nada dentro.
Entonces esta es mi variable. ¿Sí? Es una caja de zapatos vacía. Ahora, cuando yo le declaro, cuando ya está declarada, perdón, y yo le quiero asignar algo, es como si yo le metiera cosas dentro de la caja. ¿Sí? Supongamos, esta caja que es de zapatos, pues yo le voy a meter unos zapatillos ahí. Medios fellillos, pero ahí está. Nada más sirve como de ejemplo. ¿Sí? Aquí está mi zapato y va a estar dentro de esta caja. ¿Sí? Entonces aquí le estoy declarando y aquí le estoy asignando. Ahora, ¿qué pasa con los tipos? ¿Sí? Supongamos que cada tipo es una caja que tiene diferentes formas. ¿Sí? Por ejemplo, para los enteros vamos a tener un cuadrado. Para los flotantes vamos a tener un triángulo, perdón. Y para las letras vamos a tener un círculo. Ahora, para los booleanos vamos a tener una cruz. Ahí está. ¿Sí? Ahora, aquí lo importante de los tipos es lo siguiente. Por ejemplo, si mi caja, mi variable está declarada como un entero. ¿Sí? Como si fuera un entero. Yo, no forzosamente, pero debería de hacerlo, debería de meter aquí ¿qué? Cosas cuadradas. ¿Sí? Si tengo una caja cuadrada, hay que meterle cosas cuadradas. ¿A qué me refiero con cosas cuadradas? Pues que tengo que meter un número. ¿Sí? Si mi computadora dice, bueno, declaró una caja cuadrada, ¿qué espero que le meta? Algo cuadrado. ¿Sí? Si declaró un entero, ¿qué estoy esperando que le meta? Un número entero. ¿Sí? Pasa lo mismo acá. ¿Sí? Si yo tengo una variable que es de tipo flotante, la computadora que va a esperar que yo le meta un valor flotante. ¿Sí? Por ejemplo, 1.5. Si acá yo tengo una caja en forma circular, que es mi string, pues ¿qué va a esperar que yo le meta? Algo circular, ¿estamos de acuerdo? Por ejemplo, la palabra yo. Y acá al final pues es lo mismo. Si yo tengo una cruz, voy a esperar que le meta una cruz. Si tengo un booleano, ¿qué espero que le meta? Pues un valor booleano, como verdadero. Ahora, dependiendo del tipo de lenguaje de programación, por ejemplo, dice, bueno, pues si tú tienes un flotante que es 1.5, pues yo le puedo meter un string, un int, perdón. ¿Sí? Y no va a pasar nada. Nada más al final le voy a agregar un punto y le voy a poner un 0. ¿Sí? Y pasó de ser un entero a un flotante. ¿Estamos de acuerdo? Pero hay lenguajes de programación que no les van a permitir hacer eso. ¿Sí? Porque digamos que son estrictos. Esto se hace con la finalidad de que no vaya a existir errores dentro del desarrollo o del código fuente de nuestra aplicación. ¿Sí? Porque, por ejemplo, si yo estoy sumando números y tengo 10 en este entero, lo paso para acá, y le quiero sumar este 1.5, aquí más 1.5, pues no hay problema, ¿verdad? Al final me da 11.5. Pero ¿qué pasa si yo quisiera sumar este 10 más este yo? ¿Sí? Ahí, ¿qué es lo que va a decir la computadora? ¿Cuánto es 10 más yo? Pues no va a saber y les va a marcar un error y su programa va a dejar de funcionar. Así de sencillo. ¿Sí? O por ejemplo, si yo quisiera sumar yo más 1.5, es lo mismo. ¿Cuánto me va a dar? La computadora no va a saber. O por ejemplo, si yo quiero sumar un yo más un verdadero, me va a decir, pues no sé qué es lo que debo de hacer.
y simplemente cuando la computadora no puede hacer las operaciones o no sabe qué es lo que se tiene que hacer, deja de funcionar. Que es cuando se les empiezan a trabar pues sus programas, ¿sí? Entonces, a mi parecer esta analogía es muy buena. Ustedes vean las variables como si fueran cajas que deben de rellenar con diferentes cosas. En programación, pues se deben de rellenar enteramente con datos, ¿sí? No hay otra forma que las puedas rellenar. Por ejemplo, en el mundo real, si tú tienes una caja, la puedes rellenar con lo que quieras, con naranjas, con zapatos, con lo que tú gustes, ¿sí? Pero en el mundo digital, pues nosotros tenemos exclusivamente datos. Entonces, dentro de estas cajas hay que meter datos, pero hay que meter el dato correcto, ¿sí? Para poder realizar operaciones y para que nuestro programa funcione de manera óptima, ¿sí? Entonces, resumiendo, a fin de cuentas vimos algunos términos que son importantes aquí. Recuerden, cuando yo declaro una variable o una constante, tengo que decir qué tipo es, si es una constante, si es una variable, y le tengo que asignar un nombre, ¿sí? El nombre pi o el nombre número. Cuando yo le estoy asignando a una variable o una constante, hay que asignarle un valor, ¿sí? Aquí el valor de pi es 3.1416 y el valor de número es 10. Las constantes no pueden cambiar su valor independientemente de lo que yo haga dentro de mi programa. Ese valor siempre va a valer lo mismo, ¿sí? En cambio, mi variable, dependiendo de lo que yo vaya realizando en el programa o lo que yo necesite, va a ir cambiando su valor, ¿sí? Y las variables y las constantes pueden ser de diferentes tipos. Aquí tenemos los 5 más comunes, que son enteros para guardar números sin puntos decimales, flotantes para guardar números con puntos decimales, caracteres para guardar una letra o algún símbolo, string para guardar algún texto y booleano para guardar valores de 0 y 1 o verdadero y falso, ¿sí? Ahora, juntando todo esto y ya para terminar, por ejemplo, si yo quisiera declarar una variable que sea de tipo entero, voy a poner que es una variable, primeramente, luego voy a poner el tipo, que es un entero, luego su nombre, que sería, por ejemplo, num de número, y le voy a asignar un valor, que en este caso es un 10. Si yo quiero declarar algún otro tipo de variable, por ejemplo, tengo una variable que se va a llamar, primero hay que asignarle qué tipo es, va a ser un string y se va a llamar palabra. Y palabra va a tener el valor de perro. Ahora, ustedes se preguntarán por qué aquí estoy utilizando comillas dobles. En la mayoría de los lenguajes de programación, si no es que es todos, porque no los conozco todos, pero le puedo apostar que en la mayoría, cuando ustedes quieren guardar un texto, tiene que ir entre comillas dobles o comillas sencillas. Entonces así ustedes también saben, bueno, si va entre comillas dobles, es un texto, ¿sí? Ahora, si yo quisiera declarar una constante, igualmente tendría que hacer lo mismo. Le pongo constante o la palabra que se ocupe en su lenguaje de programación. Luego tengo que elegir qué tipo de constante va a ser. Por ejemplo, vamos a poner otro string. Aquí me faltó una S. String. Y se va a llamar día, ¿sí? Y quiero que mi constante sea lunes, ¿sí? Entonces, esta constante se llama día y tiene el valor de lunes. Entonces, cuando yo quiera mostrarle
a un usuario o que algún programador sepa qué es lo que tiene día, le va a mostrar lunes, ¿sí? Igual con los booleanos, por ejemplo, yo voy a poner una variable tipo booleana, nombre, por ejemplo, le puedo poner foco, ¿sí? Y le voy a poner que es falso. Entonces, a lo mejor en mi programa voy a decir el valor que tiene el foco, ¿sí? O el estado del foco. Estado del foco, ¿sí? Y el estado del foco, cuando yo le diga que es falso, quiere decir que está apagado. Ahora aquí, aprovechando que puse esto, si se fijan, aquí vienen dos palabras, ¿sí? Las variables o las constantes, los nombres, como buena práctica, yo no debo de ponerlo todo en minúsculas, ¿sí? Debo de empezar en minúsculas y si escribo otra palabra hay que empezarla con mayúsculas. No puedo tener espacio entre las palabras que son el nombre de mi variable, porque las estaría tomando como que estás dividiendo y va a buscar otra cosa. Tienen que ir juntas o le puedo poner un guión bajo, ¿sí? De preferencia, si pueden, hay que ponerlo todo junto y entre palabras hay que separarlo. Y para que ustedes sepan dónde empieza y termina una palabra, hay que empezar la siguiente palabra con una mayúscula, ¿sí? Entonces yo tengo variable booleana, que es mi estado del foco y está apagado. ¿Por qué? Porque tiene el valor de falso, ¿sí? Y pues con esto terminaríamos el video de hoy. Espero les haya gustado y espero lo hayan comprendido, ¿sí? Vamos a continuar con algunas otras terminologías que se tienen que conocer dentro del mundo de la programación y lo estaremos subiendo en posteriores videos. No se los vayan a perder. Si les gusta el contenido o si quieren seguir viendo esta serie de videos que vamos a ir subiendo, les recomiendo que se suscriban al canal y que activen la campanita para que les avisen cuando vayamos subiendo los nuevos videos, ¿sí? Espero y les haya gustado y les haya servido y nos veremos en un próximo video. Adiós.